La directora francesa Julia Ducournau firmaría en 2011 su cortometraje Junior. Se trata de la primera piedra de su universo particular junto a Crudo y Titán, donde explora temas recurrentes en su obra, como los ciclos vitales en el cuerpo de la mujer, la metamorfosis kafkiana y el terror corporal. Junior. El arranque de Junior parece una divertida historia de coming of age, donde los créditos iniciales del cortometraje nos sitúan en la epidermis de su protagonista a ritmo de riff pesado de música metal. Una música asociada al personaje de Justine, una adolescente retratada como una joven tomboy de 13 años con un estilo de humor propio. Viste ropa unisex y muestra una inclinación hacia intereses y comportamientos más asociados al estereotipo de los chicos. El tono y ambiente de instituto de Junior es muy cómico en el comienzo y retrotrae a la comedia indie francesa The French Kissers, con todos los dilemas de los adolescentes de la época. En el cortometraje de Ducournau, Justine se siente disociada de sus compañeras de género y prefiere que le llamen Junior, para sentirse más integrada entre sus amigos varones. Por cierto, que la reconocida relación entre el nombre de Justine y su homónimo literario, Justine o los infortunios de la virtud del Marqués de Sade, añade capas de complejidad a la narrativa del cortometraje y en los sucesivos trabajos de Ducournau, ya que utiliza constantemente el nombre de Justine como un símbolo y paralelismo entre la experiencia de ambas protagonistas. Justine se ve obligada a enfrentarse a los desafíos de la adolescencia en un entorno escolar dominado por la presión social y las expectativas de género. Es simplemente vista como Junior, en contraposición con su hermana mayor, epítome de la chica popular del instituto. El corto profundiza en la crisis de identidad de Justine. En una transición hacia la pubertad, se va despertando en ella una feminidad que en el fondo anhela, o es conducida irremediablemente a ella. Pronto la historia comienza a desviarse inesperadamente hacia la angustia y lo extraño. Justine empieza a sentirse mal en el colegio y su comportamiento es cada vez más errático. Vemos cómo experimenta una disonancia temporal entre ella y su propio cuerpo. Su vida se ve trastornada por una extraña mutación física donde comienza a mudar de piel cual serpiente después de contraer un virus estomacal. Al igual que el xenomorfo de Alien, vemos cómo su cuerpo se metamorfosea grotescamente. En lugar de evolucionar normalmente, la joven pierde jirones de piel que segregan un líquido viscoso. Ducournau recurre a lo físicamente grotesco para que la transformación de Justine parezca anormal y perturbadora, en lugar de basarse en el conocido proceso biológico de la pubertad. El enfoque íntimo del terror en Junior constituye el marco perfecto para una producción que alterna el clasicismo de las escenas de género. Los clichés se siguen deliberadamente al pie de la letra, brillantemente escenificado en un plano secuencia que nos vuelve a retrotraer a los pasillos de Alien, el octavo pasajero. O por la semejanza en cuanto a contraposición de géneros a la secuencia de Brad Pitt en el rancho Spahn en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Junior fusiona la teen movie con elementos de terror y body horror marca de Ducournau, donde sale brillantemente airosa de esta combinación de géneros, y ofrece una visión provocativa y subversiva de la experiencia humana, donde las escenas que exploran la transformación física de Justine de una manera tan visceral y perturbadora nos sumergen también en la angustia y el éxtasis físico de personajes del cine de David Cronenberg, donde ambos realizadores han reconocido su admiración mutua, siendo Ducournau su sucesora espiritual y continuadora del legado de Cronenberg. Julia Ducournau. Las mutaciones de Justine se convierten en una fuente de perturbación de la vida cotidiana en Junior. Todo desencadena una serie de eventos que desafían no solo su percepción de sí misma de Justine, sino también la de aquellos que la rodean. El cambio tan repentino sorprende a propios y extraños, hasta que su sorprendido profesor reintroduce a Justine a la clase de forma poética. La transformación de Justine es notablemente femenina. Su rostro se libera del acné, las gafas y los brackets. Queda atrás la conexión básica y ruda de igual a igual que compartía con sus compañeros varones. Como una crisálida, la transformación de Junior en Justine es una metáfora cliché de la adolescencia. En el universo de Junior, este fenómeno parece exclusivo de las chicas. El proceso de los chicos no interesa, o quizás su madurez sea más paulatina a ojos de Ducournau, que se centra en ellas y donde podemos asistir a otros casos de cambios de la pubertad en otras compañeras de clase, y donde la propia Justine empezará a sentir curiosidad por las confidencias de otras chicas, cuando antes lo repudiaba. Ahora, en cambio, despierta una nueva curiosidad y atracción amorosa en su mejor amigo.
un cliché del cuento del patito feo que tiene un mensaje crítico, simple y directo, en contra de la validación por el aspecto físico y la pérdida de la inocencia irreverente, pero que en definitiva subraya la idea de que la feminidad estereotipada no es una cualidad innata, sino que se aprende, de que no se es una chica común, hasta que se convierte en esa otra criatura, a través de la metamorfosis kafkiana y buscar la aceptación marcada por un entorno cambiante, donde acecha la siguiente transformación. Junior supuso la primera colaboración entre Julia Ducournau y la actriz Garance Marillier. Evidenciando la buena química entre ambas, se volvieron a reencontrar en 2012 en el telefilme Mange, un trabajo menor para televisión codirigido por Ducournau, que no obstante seguía indagando en temas recurrentes de la francesa, al tratarse de una venganza por bullying corporal. Ya en 2016 le seguiría Crudo, la puesta de largo de Ducournau en la pantalla grande, en el que Marillier, como protagonista, vuelve a interpretar a una Justine de 17 años en otra etapa de su vida, en su primer año de universidad. A pesar de no obedecer exactamente al mismo arco del personaje de Junior, la Justine de Crudo se siente una mutación del mismo. Lo mismo ocurriría con el papel más breve de la multipremiada Titán. Siguiendo una evolución cronológica de una Justine más adulta de 22 años, Ducournau nos reservará un final nada romantizado para el personaje de Marillier. En este tríptico de Justine, y como ya lo hiciera el Marqués de Sade 2 siglos antes con su Justine, el personaje nunca ha dejado de ser una víctima, frágil y sufridora, al que continuamente desafía un destino inevitable. En definitiva, Junior es un retrato interesante y conciso de la pubertad y la pertenencia en el contexto adolescente, donde Ducournau ya demostraba su talento incipiente para tratar temas complejos desafiando las convenciones del género y con una perspectiva única. Nos vemos en Donosquino.